Varias de estas cosas ya las vimos. Recién lo conversaba fuera de cámara con Miguel Ángel Pichetto, el presidente del Bloque Encuentro Federal, amigo de muchos años, y decíamos, che, somos nosotros los únicos que nos acordamos que estas cosas ya las veíamos. ¿Estás preocupado por la situación social? Sí, Rolando, indudablemente que mostraste algunos aspectos que todavía pueden llegar a parecer razonables. Me contabas que habías mostrado también hechos donde la gente no paga el boleto. Los Y saltamolinetes. salta el molinete. Eso implica algún síntoma de cierta resistencia civil. Hoy ha aparecido una información de que en el subterráneo sacarían también los controles del subte, con lo cual evitar cualquier tipo de conflicto De fricción. o de fricción me parece razonable. Pero digo que estos hechos indican un problema sumado, digamos, a lo que acabas de mostrar, que no es necesario hacer mucho comentario, la realidad de la estructura social de la pobreza que, digamos, afecta o impacta en el sector previsional. ¿Se equivocó Milei al vetar la ley del aumento de los jubilados? Yo creo que ese tema demuestra en la historia política parlamentaria siempre una enseñanza de... Si vos recordás el proceso del ministro Cavallo y el no aumento y el reclamo de los jubilados, y identificás a la mujer que hacía el reclamo. Norma Pla. Norma Pla. Bueno, eso tiñó y digamos, impactó en el gobierno de Carlos Menem. Y también, digamos, si analizás el gobierno de Mauricio Macri en el cambio de la fórmula previsional, si bien el cambio era una fórmula bastante potente... Comparado con lo que vino después. Como en la jugada se quedaron con un trimestre, que fue algo parecido a lo que pasó ahora con este gobierno, donde en lugar de actualizar el mes de enero al verdadero porcentaje de la inflación, que fue 20,5, tomaron 12. Y ahí estaba el problema, porque si hubieran tomado 20,5 y hubieran hecho una actualización por inflación, podría haber sido un camino más razonable. Tampoco era tanta plata. No era tanta 15 plata. lucas, 13 lucas. Como tampoco lo era, y fíjate que el presidente ayer, en el cambio de nombre del CCK, digamos, lo llama Libertad, Faustino Sarmiento, dijo que no era una cuestión económica, que era una cuestión más bien de carácter ideológico el tema universitario. Con lo cual me parece que es más gravoso todavía, porque construir un conflicto y abarcar, digamos, problemáticas de tipo social que comprenden a las universidades, a los docentes y a los alumnos. Sí. Estamos ante un nuevo tipo de discurso que se jacta del ajuste. Porque históricamente el presidente, cuando tenía que hacer este tipo de ajuste o de medida impopular, pedían disculpas, decía, bueno, me veo obligado a hacerlo. Pero acá se jacta y es como decís vos, es ideológico. Si lo hago para que no sean degenerados fiscales. ¿Vos cómo te sentís? No, yo tengo una mirada totalmente distinta. Creo que el gobierno cree, lo dije esto en el recinto, cree que ganó, pero en realidad perdió. Me parece que vos no podés construir una propuesta política si no lográs también tener un marco razonable y avanzar en un diálogo con otros sectores políticos que impliquen la construcción de una mayoría parlamentaria que te permita gobernar. Lo que ha hecho el gobierno, que es lo que puede hacer, es una consolidación de un gobierno de minoría y de bloqueo. ¿Es un gobierno autoritario? No, es lo que puede. Diría que, bueno, a lo mejor quizás el objetivo... Digo, DNU y veto. Sí, bueno, es un esquema de bloqueo y DNU que indudablemente no configura. Es una acción muy limitada, muy precaria en términos de la construcción política, que tampoco genera, Rolando, confianza en el proceso de inversiones, de apertura económica, de la necesidad que la Argentina tiene de que vengan a invertir en sectores muy dinámicos, muy importantes, como el petróleo, el gas, la minería. Bueno, mirá lo que pasó con Petronas. Después de la pelea, ahora quedó suspendida Es probable la instalación de Petronas, sí, de la fábrica de GNL. Están hablando de noviembre, que podrían decidir, ojalá decidan. Era una inversión interesante que justamente iba a ocurrir en la provincia de Río Negro, importante. Una planta gasificadora sobre la costa atlántica en la zona de Sierra Grande, lugar donde yo fui el intendente en la década del 80. Mirá. Sí, y viví casi 15 años de mi vida en ese lugar. Nacieron mis hijos en ese lugar. Y tengo, digamos,
un recuerdo de afecto personal de los años jóvenes. Bueno, no voy a entrar en cuestiones de tipo vivencial personal, pero ¿qué quiero decirte? Que bueno, Petronas va a decidir en noviembre si se queda o se va. Está bien, pero una pelea entre el gobernador de la provincia más grande y el presidente no alienta el clima de negocios ahí. También es cierto que el gobernador de la provincia más grande no acompañó el proceso del RIGI. Los diputados de esa provincia tan grande podrían haber votado en contra de la ley bases, pero en ese capítulo que tenía que ver con las inversiones y con el proyecto que estaba en disputa, que tiene que ver... Hoy Roca plantea que, bueno, no está perdido lo de Bahía Blanca. Eso lo plantea el principal empresario de la Argentina y de la principal multinacional argentina, que es Techín. Pero digo, de que la provincia en ese momento no jugó, no hizo ningún gesto para avalar, por lo menos mínimamente, en el capítulo de inversiones, ese tema que le podía facilitar o abrir el camino para que Bahía Blanca, que es una ciudad importante, tuviera posibilidades. Vos que, digamos, a veces apoyás, a veces criticás, a veces sí que sí, a veces sí que no a la propuesta del gobierno. Pero no es caprichoso pero no digo, espera. ese posicionamiento. No, ya sé, pero digo... Ni tampoco es un esquema Esperá que no termine la pregunta. Sí, ¿Cómo te sentís cuando te dicen degenerado fiscal? Mira, Rolando, vivimos... O ya tenés el cuero duro y no te importa. También eso, posiblemente eso, pero también esto es epocal, es el mundo líquido que vivís, donde hoy en un tuit te dicen cualquier tontería, o algún colega tuyo se la agarra con vos y dice cosas que no son ciertas, y vos te la tenés que fumar. ¿Qué vas a hacer? Este es el mundo que vivimos. Pero la violencia verbal en algún momento tiene vuelto. Bueno, vos sembrás vientos, recogés tempestades, hay un viejo dicho. Yo no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo... No es tu estilo. No estoy de acuerdo con el esquema de las ofensas. Hay que tratar de ver cómo se resuelve esto y cómo el gobierno, en este periodo de tiempo, que me parece que perdió tiempo, en lugar de haber intentado construir un espacio de mayoría, de ampliar la base de la coalición gobernante, de construir gestos, diálogos, marcos razonables, llega octubre, después de 10 meses, y tiene un gobierno de bloqueo y de minoría, un planteo muy precario. Pero mal no le está yendo. Algunas cosas... Bueno, algunos datos... Desde el punto de vista de ellos, mal no le está yendo. A ver, lógicamente que un ajuste de esta característica, un ajuste clásico, ortodoxo, llevado adelante duramente con los sectores populares, te da un emergente que es la baja de la inflación. Este es un dato que hay que reconocerle al gobierno, que la meta del déficit fiscal, el objetivo de bajar la inflación, es una de las luchas que está dando y hasta ahora ha habido un resultado ciertamente favorable. Si tomamos en cuenta que en este mes hubo 3,5, bueno, podríamos decir que ese planteo está bien, pero ese planteo, yo te escuché en tu presentación de este programa, tiene una gran también precariedad en términos de que no hay reactivación económica, que está sostenido sobre una base recesiva. No hay actividad real. Bueno, el otro día... Está en crisis toda la actividad real productiva. El señor Arriazu, economista que transitó distintos gobiernos, algunos no democráticos... Sí, integró el gabinete de Martínez de Oz. Sí, bueno. Dijo, bueno, no le fue tan mal. Es más, ¿no dicen que fue uno de los ideólogos de la tablita cambiaria? Bueno, es probable. Lo que están usando ahora. No le quiero cargar cosas que debería repasar un poco, pero que sí es cierto de que aparece muchas veces como un vocero calificado de las bondades del programa y dijo, bueno, no le ha ido tan mal en esta primera parte del plan. Yo quisiera saber, bueno, cómo sigue el plan y cuál es la propuesta en términos de reactivación, qué elementos va a haber para tratar de modificar también el esquema salarial. Bueno, siempre hay ganadores y perdedores, y acá los que están ganando son muy poquitos. Bueno, digamos, este modelo, estas características de un dólar bajo también. Hay un dato muy, muy relevante para mí en el proceso económico que impacta en la Argentina, que tiene que ver con la República Hermana de Brasil, que devaluó. Hace 4 días Brasil devaluó. Sí, un 12%. Sí,
se pone más competitiva Brasil y Argentina se pone más cara. Brasil Argentina está arrastra cara. además un proceso de inversiones muy importante, tanto en la agroindustria como en energía. Paréntesis, le ponen plata al comunista Lula y no le ponen plata al libertario Milei todavía. Que Lula Digo, no en la es- categoría de ellos, ¿no? Lula no es, no digo, es un comunista. Eso. Bueno, son las categorías Digamos, que maneja el presidente. tiene un contenido de pragmatismo y si vos escuchaste el discurso de Lula en Naciones Unidas, te das cuenta de dónde se para Lula. No, pero además él giró y pactó con todo el centro político de Brasil. Hizo una alianza con el centro-derecha, el vicepresidente era de un partido liberal. Así que, para ganarle a Bolsonaro. Entonces, bueno, digo que además tiene una gran experiencia, pero digo ¿Pensás que que va a las terminar pasando, condiciones... pensás que va a terminar pasando algo así en la Argentina? Bueno, yo creo que en el inicio Milei tenía la posibilidad de construir esa propuesta, de avanzar hacia... Hasta ahora lo único que ha consolidado es el acuerdo con el PRO, es un acuerdo transitorio. Hoy hubo algunas definiciones de un hombre importante del PRO en el plano parlamentario, Cristian Ritondo, dijo, bueno, es ley por ley, esto... Porque tampoco están muy conformes con el trato en términos de la relación que tienen. Nosotros hemos hecho, Rolando, un aporte a la gobernabilidad de la Argentina. Sí, claro. En el inicio de este gobierno y en la confluencia, digamos, de otros sectores, también con el radicalismo, con el PRO, en los primeros 4 meses, que fueron muy turbulentos, en donde hubo también muchas agresiones, Rolando, en términos de discurso, de descalificaciones. Sin embargo, privilegiamos y prioritamos de que el gobierno necesitaba, digamos, los instrumentos para gobernar. Y en ese ¿Se marco... equivocaron? Ahora que miras, ¿pensás que se No equivocaron? nos equivocamos porque hay una gran distancia entre lo que pretendía el gobierno en la primera etapa, que era una ley ómnibus que comprendía un cambio estructural de temas en la Argentina, desde la justicia, la cultura, podías separarte y casarte yendo al registro civil, un montón de temas. Está bien, pero el DNU pasó. El DNU pasó porque era el único instrumento que el gobierno tenía para gobernar y porque tenemos responsabilidad institucional, Rolando, y porque pensamos fundamentalmente en el interés del país y no una visión destructiva. Pero bueno, estos elementos que te comento, fíjate que la Cámara de Diputados funciona prácticamente también como Cámara Federal. Este análisis, muchos politólogos lo pasaron de largo, ¿viste? En la Argentina, recién hablábamos de un tema donde nadie analiza nada, ni analiza la historia, pero la Cámara de Diputados fue Cámara de origen en el esquema fiscal, en el capítulo fiscal, y luego el Senado rechazó tanto el impuesto a la ganancia como también bienes personales, que eran fundamentales para llevar adelante el blanqueo y la moratoria. 2 instrumentos que todo gobierno nuevo tiene en la Argentina. No se le niega a nadie. No se le niega a nadie. Un vaso de agua y un blanqueo no se le niega a nadie. ¿Qué quiero decirte? Que el blanqueo pasó a ser interesante en detrimento de los sectores jubilados, porque tienen bienes personales un beneficio a sectores del privilegio de riquezas concentradas o de bienes que están afuera del país o de gente que va a blanquear. Esa gente tiene beneficio en el pago de bienes personales que incluso lo pueden anticipar los próximos 5 años. Está bien, pero ahora, que se ve que ese beneficio de bienes personales no terminó volviendo no, lo que te quiero decir a los que jubilados. Ese esquema en bienes personales y el blanqueo son los instrumentos que al gobierno le están permitiendo, digamos, una recaudación que ha prolongado por un mes más, hasta fines de octubre. ¿Qué quiero decirte con esto? Que hemos tenido una actitud, diría, excesivamente responsable. Ahora, frente al tema jubilaciones, frente al tema universal... El otro día te enojaste cuando dijiste es una máquina de destrucción masiva. Yo lo que sostuve allí en esos breves minutos es fundamentalmente un abordaje no solamente en el plano de la demanda de las universidades, sino de cuál es el programa, cuál es el camino. Dije alguna cuestión también de que el gobierno a veces parecía un barco sin luces o un tren que no para en ninguna estación o una empresa de demoliciones S.A., eso fue lo que dije en el discurso. A ver, está todo bien. Si vos te metés con el Cenareso, que ahora le llaman Bonaparte, ¿viste? Porque el kirchnerismo también se las trae, le cambia el nombre a todo
Todos cambian el nombre, todos quieren marcar una época en la Argentina, pero ese era el Senareso. Es el primer hospital de atención primaria que hay para enfermos que tienen un problema mental, un problema... Sobre todo adicciones. Adicciones. En un país donde hay cada vez más problemas de adicciones. Ibas a cerrar el Senareso. Otro de los temas que hay que tratar en el Congreso, que hay que cambiar la ley, porque muchas veces la persona enferma no tiene la voluntad de internarse. Son los familiares los que tienen que ayudar a determinar que la internación es importante para poder curarlo, para poder ayudarlo. Pero bueno, está todo al revés acá. Bueno, todos cambian el nombre, ¿viste? Todos le cambian el nombre. Cada gobierno que viene marca una época. Entonces, el Senareso, que era el viejo Senareso, el Hospital de Atención Primaria para la Salud Psíquica, le pusieron Laura Bonaparte, que era una señora, bueno, de las madres. Está todo bien, no tengo problema, pero... Sí, el problema era que lo querían cerrar. El problema es que no lo podés cerrar porque es el único hospital público que atiende enfermos psiquiátricos, para ponerle claridad a esta charla. Sí. ¿Pensás que Milei se parece a Menem? No, para nada. Creo que son estilos totalmente distintos. Yo creo que en esta etapa, digamos, Milei le interesa mucho más el escenario de conflicto y la confrontación que el acuerdo, la búsqueda de diálogo, de marcos razonables. Menem hubiera utilizado estos 10 meses para construir la mayoría parlamentaria que le permitiera al gobierno y al país mostrarse confiable hacia afuera. Seguramente Menem, desde el mes de diciembre, hubiera construido con otros sectores una mayoría, hubiera abierto el gobierno, hubiera construido acuerdos casi... Bueno, acordate, en los primeros meses, en los primeros años, contó con buena parte del voto de los radicales. Bueno, Menem asume en el marco de la hiper, Rolando, 6 meses antes. Acordate que la elección fue anticipada. Alfonsín anticipa la elección en el proceso inflacionario, anticipa, y luego la anticipa la entrega del gobierno. Sí. Y es cierto que Menem gobernó con el apoyo del radicalismo que tenía mayoría parlamentaria, con Jarolaski, que era el presidente del bloque. O sea, la ley de reforma del Estado y la ley de reforma económica, dos pilares para el proceso después de reforma, de apertura, de privatizaciones, que llevó adelante Menem, se votaron durante el periodo en donde había mayoría del radicalismo. Hubo un diálogo, hubo un acuerdo. En ese momento dramático donde la hiper continuó durante casi 1 año y medio durante el gobierno de Carlos Menem. Bueno, Milei no tuvo ese diálogo y sin embargo también logró leyes que son impensadas. Son casi tan profundas o más profundas que la de Menem. También que hay que analizar el sistema político argentino. Milei es la consecuencia de una crisis fenomenal del sistema político del gobierno anterior, de un gobierno que no fue, digámoslo con toda precisión. Algunos coletazos de esa crisis, de ese gobierno que no fue, los arrastramos ahora. Que no entendió la gravedad de la inflación. Temas de menor cuantía. Ahora, a mí no me interesa opinar sobre esos temas. Que Alberto o el peronismo final no entendieron cómo horadaba el prestigio público la inflación. Y lo que te mató también, desde el punto de vista, digamos, de la credibilidad, fue esa cuarentena interminable. Ese gobierno de los médicos, que tenían a lo mejor vocación para ayudar, pero que no entendían nada de lo que le pasaba al país, a la gente, a la pobre gente que viajaba, que no podía ir a trabajar, y que nos encerraron casi 1 año. Esa creo que es la viga maestra de la destrucción también masiva del gobierno anterior y de la pérdida de credibilidad del sistema político argentino. Eso está, me parece, en el ADN de por qué Milei. Y la pelea entre los referentes. También, la pelea entre Alberto y Cristina. También. Yo creo que Milei también sobreactúa el poder para demostrar no comparto el poder con nadie, ni con Macri. También es cierto que tiene que cuidar la relación con la vicepresidenta. Porque en general en la Argentina la experiencia histórica te demuestra que las crisis empiezan cuando hay crisis entre el vice y el presidente. ¿Y cómo ves esa relación vos? Yo veo que hay problemas ahí. Yo no estoy en el diálogo personal, pero... No, está bien. Yo percibo pero conocés los pasillos del Congreso mejor que nadie. Pero bueno, me parece que la vicepresidenta ha marcado algunas decisiones con mucha autonomía frente a cuestiones que son de gobierno y que son propias también del Poder Ejecutivo, como el tema de la política exterior. En fin, no quiero entrar a evaluar quién tiene razón o no, lo que creo también es que... ¿No te inquieta el revisionismo de la presidenta sobre los años de la dictadura? Creo que hay que encontrar un punto de equilibrio ahí, Rolando.
También me inquieta esta exacerbación de la política anterior, donde los jóvenes rebeldes del 70 eran buenos y tenían un espíritu realmente extraordinario, pensaban ni una cosa ni la otra. Yo creo que la historia argentina tiene luces y sombras, y hay también ahí un proceso, ¿viste?, muy duro. Pero Villarruel va contra los fallos, ¿no? Va contra lo que es jurisprudencia argentina. Sí, yo creo que ahí hay que... Otra cosa es el debate histórico. Yo en eso, yo creo que en el marco de la justicia, la verdad, digamos, ese camino fue importante. También siento que hay algunas cuestiones que el sistema judicial no respondió adecuadamente. Hay procesos muy largos, Rolando, ahí. Hay procesos de prisión preventiva sin sentencia firme. Hay muchas cosas que... Se podrían ajustar. Pero por supuesto, que deberían haber funcionado frente a esa temática de una manera más precisa. Y también pienso, sí, esto lo pienso personalmente, que los países tienen que mirar para adelante, de que las heridas están, nadie puede dejar de analizarlas, hay que resolverlas mediante el mecanismo de la justicia, pero en algún momento también la Argentina tiene que dejar de mirar atrás, ¿viste?, y mirar para adelante, construir la idea de la unidad de los argentinos, la unidad nacional. No parece que Milei sea un hombre con un discurso de unidad, sino todo lo contrario. Creo que pierde una gran oportunidad, porque yo creo que había también, así como había un cambio epocal para ordenar lo fiscal y para que la Argentina pueda ser previsible en el plano económico, que no se gaste más de lo que se recauda, y que creo que ese ADN Milei lo va a incorporar a los próximos gobiernos. Creo que ese es el logro. Ahora, eso tiene también un correlato. Yo coincido con esa mirada, pero también yo digo, cuidado con la previsibilidad social, Rolando, lo que vos mostrabas en la pantalla. Porque eso también hace al cuadro de situación y a tratar de tener un equilibrio ahí, y a lo mejor no ir tan rápido, a lo mejor ir analizando algunas cuestiones que son muy sensibles, muy delicadas. No, porque además yo pienso, un gobierno que se ensaña tanto o que ignora tanto a la gente concreta que tiene que viajar en bicicleta o los jubilados que se desesperan y que tiene semejante nivel de violencia verbal, cuando el péndulo vaya para el otro lado, ¿cómo va a ir? Bueno, a ver, siempre pienso... O sea, estimula el surgimiento de otros líderes autoritarios. Yo siempre pienso en la institucionalidad y en el funcionamiento de que se puedan resolver las cuestiones en paz mediante el mecanismo democrático, que el Congreso funcione. No creo de ninguna manera que sea conveniente la violencia. No pienso No, estamos de acuerdo. Ahora, es cierto también de que hay una gran preocupación en el hecho de exacerbar el discurso. Vos sabés que la violencia física antecede siempre la violencia de tipo verbal. Es peligroso ese camino. Claro. Siempre es así. Y después también hay respuestas en reciprocidad, con lo cual no es bueno estos scratches. Yo no comparto ninguno de los scratches. Nunca me gustaron, sea quien sea la víctima, pero también hay un conjunto de reacciones que tienen que ver con ese proceso que es una espiral. No, porque además los scratches en redes son verbales, son simbólicos, y después se pasa a la lógica del scratch real. La calle. Por eso, y además ya vivimos durante el gobierno del final de Alberto, los tipos que te iban, los de Revolución Federal, que iban a escrachar a la gente, y terminó con Cristina con un revólver en la frente. También, que es un tema que todavía hoy no está aclarecido, que la justicia está... La justicia está en deuda, me parece, ¿no? Sí, tiene que resolverlo. Hay un tribunal oral que... Sí, pues separaron la investigación. Sí, no me gusta hablar de procesos que no conozco, habría que conocer el expediente, pero la verdad, el hecho en sí mismo es un hecho de gran gravedad, como fue también el atentado a Trump. Digamos, cualquier atentado a un presidente o a un expresidente, o en ese caso a la vicepresidenta, es un hecho grave. Lo cual demuestra que la violencia verbal antecede a la violencia real. Exactamente. Estoy de acuerdo con eso. Y es preocupante. Y claro que es preocupante. Porque y si a Milei le sale mal. Habría que bajar un cambio y creo que hay que encontrar caminos de diálogo. Ahora estamos
en el abordaje de una ley fundamental para el país, como siempre es el presupuesto. Y a la Argentina no le conviene no tener presupuesto. Ni a Milei tampoco le conviene no tener presupuesto. Ellos dicen que sí. Bueno, ellos dicen que sí, pero el país no es creíble, Rolando. Tampoco es creíble con un gobierno de bloqueo. No es creíble con un gobierno que no tiene presupuesto, porque vos tenés que darle una mirada de, a ver, de que la cosa es posible, de que se puede gobernar la Argentina, que la Argentina es gobernable, de que podés hacer cambios, que las inversiones que van a venir vos las vas a responder. Y por lo tanto, si vos tenés un gobierno chiquito, un gobierno de bloqueo, un gobierno sin presupuesto, por segunda vez, bueno, indudablemente que eso no genera confianza ni a los organismos multilaterales de crédito, ni al Fondo Monetario, Ni a los que van a venir a ni a los invertir. que van a venir a invertir. Miguel, gracias por venir. No, gracias, Rolando, un gusto, como Gracias. siempre.